Hey, ¿cómo andamos? Un saludo, espero que se encuentren muy bien. Aquí de nuevo con otro video y en esta ocasión es un video sobre cómo podemos sanar en pareja, que fueron algunas cosas que yo aprendí de estar con una pareja y cómo fue evolucionando esa sanación espiritual, esa sanación de las emociones, de las heridas, de los traumas que tenía y cómo fue ese mismo despertar enseñándome, cómo me fue guiando para yo darme cuenta, primero tener conciencia de que estaba sucediendo y después cómo se iba sanando esas energías dentro de mí, esos traumas, cómo se fue sanando el corazón, cómo se fue sanando todos estos niveles que requería ser sanados. Em, bueno, como dije, primero tenemos que tener conciencia de por qué estamos en una relación, ¿verdad? Muchas veces y yo aprendí a estar en relaciones porque, pues, aprendimos de nuestros familiares, de la sociedad, de la cultura en la que vivimos. Y muchas veces es una relación de intercambio, ¿verdad? Históricamente se casaban reyes y reinas para unir los reinos, ¿no? Era una transacción, era algún negocio. Y la plataforma en la cual lo hacían era bajo la máscara de una religión, ¿no? De unir, la religión nos unía, pero unía a estos reinos para beneficiarse, ¿no? Para tener un reino más próspero. Y muchas de estas de las relaciones que tenemos, pues, son basadas muchas veces en eso, en la conveniencia, en casarse con una persona que tiene dinero, en casarse con una persona que puede proveerle, ¿verdad? Económicamente. Históricamente, muchas veces, bueno, históricamente y todavía muchas mujeres se casan con hombres que tienen dinero, tienen fortunas y les van a proveer, socialmente, este, van a proveerles esta necesidad, ¿no? De protección, de tener dinero. ¿Qué influencia tiene esta persona? ¿Verdad? Ya las cosas han cambiado un poco durante los últimos durante los años después de la Segunda Guerra Mundial, pues hemos notado cambios históricos que se han dado, ¿no? Los movimientos feministas, los movimientos de los derechos de los trabajadores, etcétera, ¿no? Estos movimientos. Ahora, quiero enfocarme más en el lado espiritual y cuando estamos sanando y cómo estamos regresando a unificarnos a nosotros mismos, cómo nos estamos convirtiendo en personas, en seres soberanos y unificados en el sentido de que ya no estamos viendo a las personas o nos estamos sintiendo atraídos a, a tener una pareja por necesidad para llenar nuestros vacíos. La dinámica ya la dinámica está cambiando, se está transformando. Es una relación en cuanto vas sanando y vas profundizando en esa sanación y vas tocando esos dolores y los vas reconociendo y soltando e integrando, hay un cambio dentro de nosotros, al menos eso yo lo he notado, que ya no me siento atraído por ciertas personas que antes me atraían, ¿verdad? Antes yo me sentía atraído por personas que iban a llenar mis vacíos y por lo tanto esa persona también se sentía atraída por mí porque estaba perfectamente diseñado para que nosotros nos viéramos y nos reconociéramos con el paso del tiempo, pero bajo el discernimiento y bajo cómo reconocernos primero. Muchas veces estamos en parejas como dije, por conveniencia y muchas veces ya caducan esas relaciones y no aprendimos mucho sobre nosotros. Aquí lo que yo he notado es que las relaciones están para enseñarnos a evolucionar, a convivir y a la vez ir sanando esas heridas. Y muchas veces las relaciones tienen su periodo de que tiene que estar uno con esa persona. ¿Por qué? Porque a veces dentro de las relaciones una persona crece más que la otra, o eso sucede mucho que una persona crece más que la otra. Y, y cuando estamos en el camino espiritual, muchas veces se acelera este proceso y entre más vas sanando te va trayendo otro tipo de personas, otro tipo de situaciones que te van a ir profundizando más, que te van a ir llenando más.
Pero hablemos un poquito de cómo yo me fui dando cuenta de esto y cómo me fue beneficiando y cuáles fueron algunos de los dolores y dolencias emocionales que fui tocando. Bueno, me fui dando cuenta que cuando yo estaba con mi expareja, pues teníamos las mismas, los vacíos, ¿verdad? Esa persona perdió a su papá igual que yo. Entonces ahí teníamos una herida del papá. Y luego aparte nuestras madres también era lo mismo, que teníamos como similares mamás. Entonces ahí imagínense, doble herida, ¿no? La mamá y el papá. Y luego aparte vacíos emocionales de querer estar con alguien para sentirse seguro y sentir como ese confort. Obviamente está relacionado con el papá y la mamá, y lo vas viendo más y más con profundidad. Luego noté que también pues había estos problemas de no querer estar solo, ¿verdad? Tener miedo a estar solo, enfrentarse uno a su soledad. Entonces ahí había otro nivel, otra capa de ese dolor que traía y que la otra persona me lo veía. Cuando yo empecé a profundizar más, porque se fue dando, ¿no? Porque tuvo este despertar de la Kundalini y la otra persona no. Fui notando que se iba acelerando y la misma energía me iba sanando y me iba mostrando más de por qué yo estaba en esa relación. Iba viendo claramente, iba teniendo los ojos y el discernimiento, mi percepción se iba aclarando para ver por qué yo estaba ahí en esa relación. No era como que yo mismo lo escogí, no, simplemente me sentí atraído por esta persona, pasó el tiempo, se fue revelando estas cosas y yo me fui dando cuenta a través de lo que yo iba sanando. En cuanto va sanando uno, va teniendo más claridad de otras personas. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque uno mismo está igual que esa persona. Nada más que cuando uno está herido y vacío, no se sabe que tiene esos vacíos y heridas. Y es cuando ya las vas sanando que te vas dando cuenta y dices, wow, entonces esta persona y yo nos unió el dolor. Y pasa con nuestras relaciones en familia, en relaciones con amistades, porque pues obviamente también tenemos otros círculos. Entonces, cada persona con la que nosotros estamos interactuando tiene algo que enseñarnos de nosotros mismos y muchas veces esas relaciones son el espejo necesario para verse a uno mismo. Lo que pasa es que no nos damos cuenta, no tenemos la conciencia, no sabemos lo que no sabemos porque hay cosas muy profundas que están en nuestra psique y es cuando nos convertimos en personas conscientes de lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo, que podemos ver hacia atrás y decir, ¿sabes qué? Ahora ya entiendo por qué tuve estos comportamientos, ahora entiendo por qué reaccioné de esta forma, ahora por qué esto y lo otro. Esto me fue pasando a mí y, y yo fui entendiendo poco a poco, como dije, ¿verdad? Pasaban ciertas situaciones que me incomodaban, ciertos vacíos, pues cosas que me hacían enojar, que me frustraban, y entonces yo decía, pero ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me está incomodando? ¿Por qué me está detonando? Y fui entendiendo que las cosas que me detonaban, eran cosas que tenía que yo ver por mí, dentro de mí. En cuanto ya pasaba el tiempo y sanaba esto, pues me iba fijando de dónde venía y muchas veces provenía de mi infancia, provenía de ciertas cosas que pasaron en algún momento de mi infancia. La mayoría de cosas que yo he notado han sido por la infancia, por la relación que hemos tenido con nuestra mamá y con nuestro papá. Entonces, es extremadamente complejo, y sin la ayuda de este despertar, pues realmente no tendríamos como la oportunidad de verlo por uno mismo, ¿verdad? Entonces, estoy muy agradecido por este proceso y es a través de la intervención divina de Dios, por este despertar que se nos da, que podemos ver y ser más conscientes de por qué traemos ciertas heridas, de dónde provienen. Y muchas veces hasta provienen de otro tipo, de vidas lejanas, vidas pasadas. Mucha gente no cree en estos temas, pero hay gente que sí, y yo mismo lo he tenido experiencias, que traemos heridas en nuestro cuerpo energético, en nuestro cuerpo de luz,
que, que lo traemos y lo cargamos de nuestros ancestros, de nuestros abuelos, de nuestros tatarabuelos, y son heridas que son pasadas, ¿verdad? No me quiero enfocar mucho en eso, de lo de los ancestros y nuestro árbol genealógico y cómo traemos cargado cosas hasta de ellos, traumas que no se resolvieron. Pero sí quiero hablar más, un poquito más sobre esto, ¿no? De que mi pareja me enseñaba lo que yo tenía por dentro. Ella era el espejo perfecto para mí, para verme, para detonar y cuestionar y sanar y profundizar y meterme ahí donde no quería. Y lo que fui dándome cuenta más y más en que entre más afrontaba mis miedos, afrontaba ese dolor, lo sentía y luego mi mente también lo soltaba, lo digería y sabía de dónde venía. Entonces había esta unión de lo masculino y lo femenino, ¿no? Porque lo masculino está asociado como lo mental, lo lógico, ¿no? Entonces había esta unión de reconocerlo, ponerle como un punto final, en mi mente y luego sentirlo, el lado más femenino, ¿no? De sentir, de abrazarlo, de nutrirlo, de reconocerlo. Entonces cuando sucedía eso, se transformaba, había esa transformación alquímica y entonces podía soltar y podía ya ser libre de eso. Entonces me fue pasando me pasó mucho con mi expareja porque era la persona con la que estabas pues la mayoría del tiempo. Y luego me fue pues pasando con mi mamá, con la memoria de mi papá, con todas las personas que estaban yo conviviendo, eran mi espejo. Y, y cuando yo reconocía eso y me reconocía yo en ellos, el espejo se rompía y ya podía ver más profundo y a la vez al sanar ese amor entraba y tenía compasión por mí mismo, pero también tenía compasión por los demás. Los demás quizás no veían lo que yo estaba viendo porque no estaban preparados todavía a eso, no se les estaba dando esa transformación, pero sí reconocía más en ellos un pedacito de mí. Y eso era liberante y a la vez yo me permitía sanar, como dije, pero ya ser otra persona diferente y ya no me relacionaba con ellos como me relacionaba antes, ¿verdad? Porque nosotros como nos relacionamos con los demás muchas veces y en la mayoría de los casos es a través de querer llenar vacíos, de cómo yo puedo obtener algo de alguien. Y eso es algo que traemos históricamente, ¿no? Muchas personas se casan por conveniencia, por negocios, para unir reinos, ¿no? Los reyes y las reinas se casaban para unificar reinos. Entonces, lo traemos también dentro de nosotros, culturalmente. Es algo que se ha pasado esos comportamientos y se han solidificado con el tiempo y se han unido en nuestra forma de relacionarnos. Entonces no es algo muy, muy fácil de romper y es por eso que el despertar espiritual, estos despertares que tenemos son regalo de Dios, de la divina providencia, como le quieras llamar, para soltarnos y liberarnos de seguir propagando el mismo dolor, el mismo linaje que hemos cargado desde mucho tiempo, desde que nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, nosotros cargamos ese dolor, eso que tiene que ser sanado, reconocido y soltado. Entonces, esto es un poquito de lo que quería compartir con ustedes. Obviamente, si ya lo han atravesado, pues ustedes saben de lo que estoy hablando. Y para aquellos que todavía no están en esto o están entrando en esto, em, lo único que puedo yo aconsejar es simplemente dejarse llevar y fluir para que mismo Dios, la energía, como le quieras llamar, te enseñe y te permitas tú mismo sanar y reconocer este, en esas partes inconscientes que todavía cargamos, ¿no? Y pues el camino es el camino de la evolución, el camino de ser más consciente y de vivir un poco más consciente en esta vida, ¿no? Bueno, entonces eso es todo lo que les quiero compartir.
y pues nos estamos viendo en otro video. A ver si me sale otro video para hacer un poquito más profundo esto. Hasta luego.